Muy buenas, hoy Revista del Motor está en la presentación nacional del nuevo Sanyong Corando, esta nueva generación que cambia absolutamente para crear un vehículo muy interesante. Viene con dos motores, uno gasolina y uno diésel, tracción total o delantera, cajas de cambio manual y automática de convertidor de par, así que nos subimos a esta novedad coreana y os contamos todos sus secretos. ¡Empezamos! Aquí estamos en el interior del nuevo Corando. Como veis, ha cambiado radicalmente. Ahora es un vehículo con una carga de diseño mayor, con una calidad mayor, con materiales mucho mejores y sobre todo los ajustes. Los ajustes han cambiado de una forma bestial. Fijaos aquí, todo tiene pinta sólida. No tiene crujidos, no tiene ningún fallo, no se mueven las piezas. Tiene una apariencia bestial. Es verdad que esta versión, que es la versión más cara, tiene elementos como el cuero en los asientos, el cuero en el reposabrazos o los materiales un poquito más nobles en la parte de las puertas. Pero es verdad también que las unidades menos equipadas también tienen muy buena apariencia. Tengo que destacar una cosa que es fundamental. El cambio de filosofía de Sanyong no tiene que ver solo con el diseño, sino también con la calidad percibida. Se aprecia un cambio muy significativo en la idea, o por lo menos esa tendencia a diseñar coches barrocos que ha cambiado. Ahora ya los coches son un poco más estéticamente más del gusto europeo. Y eso ayuda a la sensación de calidad, sobre todo porque han utilizado piezas y plásticos con un poquito más de gusto por el detalle. Es verdad que el negro piano preside de forma abrumadora el interior con piezas muy grandes y que se van a ensuciar de una forma muy palpable, pero también es cierto que las piezas que simulan el aluminio pues tienen un buen tacto y que tienen una apariencia a aluminio, no a plástico un poco chinorri, sino que ahora el salto de calidad es muy evidente. Estéticamente el coche es impresionante, ya solo con la pantalla de más de 10 pulgadas del cuadro de mandos, la gran pantalla del sistema de infoentretenimiento y sobre todo con esta estética y esta luz ambiental, con una apariencia tridimensional que la verdad es que es impresionante, sobre todo en un Sanyong, que no nos tenía acostumbrados a estas delicatessen, ¿no? En cuanto a diseño, pues la verdad es que impresiona bastante. Lo pongo aquí, estamos hablando de un coche con un diseño muy agradecido, con la sensación de que el cambio ha sido brutal y no me extraña que este coche sea una de las esperanzas que tiene la marca para poder ofrecer un producto bastante redondo. El equipamiento, os lo pongo aquí, puede ser muy grande, pero es que lo mejor de todo tiene que ver con los sistemas de seguridad. Vienen todos incluidos de serie, fijaos, todos los que podemos tener y convierten al Corando en un coche muy bien equipado, que puede tener muchísimo equipamiento, alguna lagunilla, pero poco importante. No tenemos la sensación de que estamos ante un coche que le falte algo realmente importante. Todo lo que tiene es de agradecer, sobre todo, ya digo, por el salto tan brutal que hay con respecto a la generación anterior. Cosas a destacar. La posición de conducción es bastante buena. Para ser un vehículo, un SUV, quizá me gusta más pensar que es un crossover, porque es un coche con una carrocería no demasiado alta y eso, bueno, pues le da
esa forma un poquito más crossover. Tengo que decir que una de las cosas que más me gustan es el volante. El volante que viene, es verdad, con un aro un poco fino para mis manos, pero que tiene una forma un tanto irregular, es casi como una elipse, pero que ofrece un tacto muy bueno. El cuero perforado, calefactable en las versiones más caras, con unas piñas bastante buenas en cuanto a tamaño y sobre todo llenitas de botones, para todas las funciones. Y es que tenemos muchas funciones que manejar en este nuevo Corando. Importante, las versiones con caja de cambios automática, como es esta versión, caja de cambios iSIM, la primera vez que esta marca hace una caja de cambios para SsangYong, es un reputado fabricante japonés de cajas de cambios. Y tenemos aquí las levas que, fijaos, tienen un diseño bastante espectacular, y se manejan muy fácil, giran solidariamente con el volante. Luego tenemos elementos que a mí me han gustado bastante. Cuadro de mandos completamente digital, configurable, con mucha información y mucha información disponible para darnos, bueno, la sensación de que estamos ante un coche bastante moderno. Sistema de infoentretenimiento, lo más importante es que funciona muy bien, responde bien a las exigencias de los dedos, sobre todo las peticiones de agrandar el zoom, eso es bastante rápido. El navegador fluye bastante bien, no va dando pasos, se nota que han puesto un buen procesador y que también tiene memoria suficiente como para pintar de forma fluida el camino que estamos recorriendo. Y luego, lo importante, Android Auto, Apple CarPlay, compatibilidad máxima en este sistema, que además te permite tener prácticamente todo lo que necesitas en una pantalla con un buen tamaño y encima con este recubrimiento que nos recuerda a los móviles de alta gama, con un recubrimiento satinado que nos ofrece unas sensaciones bastante buenas cuando lo estamos manejando. Este sistema además es configurable, se puede poner diferentes temas, diferentes colores, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, pues es bastante interesante. Elementos de confort, bueno, ya hemos hablado de la buena ergonomía que tiene, los asientos son cómodos, en esta versión además forrados en cuero, perforado, porque tienen los asientos ventilados y calefactados. Ya os digo que el nivel de equipamiento ha cambiado radicalmente y ya se pone a la altura de otros productos de similar precio o incluso de precio más caro. Tenemos también modos de conducción, tenemos 3 modos de conducción, normal, Sport y Winter, que se manejan con un botoncito que tenemos aquí. Luego tiene opciones que tienen que ver ya casi con vehículos 4x4, como por ejemplo un control de descenso, que es equipamiento de serie para todas las versiones. Tenemos también conectividad, tenemos un conector USB, tenemos un conector de 12 voltios, de 120 vatios, un cargador bastante generoso, freno de mano asistido eléctrico, tenemos también 2 posavasos, un huequecito aquí nos han puesto unas chocolatinas y unas cositas para la presentación, y luego tenemos una guantera con bastante buena capacidad, además la posibilidad de que el reposabrazos se pueda adelantar. La guantera de muchísima capacidad, fijaos si lo dijimos antes de los coches de Renault, por ejemplo, que tenían unas guanteras muy capaces, pues en este caso tenemos una guantera muy capaz y unas bolsas rígidas en las puertas que además están bien compartimentadas y que nos van a dar muy buenas sensaciones. En definitiva, un coche con un cambio radical en cuanto a la filosofía, en cuanto a las prestaciones, sobre todo a la calidad percibida y también al interior, que me parece fascinante que hayan dado este salto tan brutal. Es que es mucho más allá de lo que ofrecían tímidamente con el Tivoli, que es un producto un poco a medio camino, aunque el Tivoli nuevo ha cambiado también radicalmente. Pero este Corando sigue un poco la senda del salto tan grande que pegó SsangYong con el Rexton, y que ahora mismo lo hemos ratificado en este producto, que es un producto ya muy redondo. Así lo tengo que decir, va a parecer que es un post patrocinado, pero no lo es. Esas son las sensaciones que tengo de un coche que me ha agradado de una forma bastante evidente. Es un coche que además se conduce muy bien, pero eso os lo voy a contar ahora en las sensaciones de conducción. Nos vamos a ir a las plazas traseras y os voy a contar más cositas. Hasta ahora.
Pues aquí estamos, plazas traseras. Una de las mejores cosas que tiene este Corando es el espacio. El espacio es espectacular. Fijaos, el asiento está colocado en mi posición de conducción, ¿eh? Un tío de 1,88 y de hueso ancho está sentado aquí. Y yo me siento detrás. Bien, lo primero, el asiento en su posición más baja me permite poner los pies debajo del asiento de forma cómoda. Es verdad que noto cosas, pero tengo espacio suficiente. Hay otros donde tengo que forzar un poco más y noto más hierros. En este caso no tengo ese problema. Otro de los elementos interesantes que tiene el coche es la altura. Es verdad que esta versión no tiene techo solar y que tengo un guarnecido que está a bastante altura, ¿eh? Fijaos, tengo un hueco así todavía disponible para mí. Las ventanillas están lejos, ¿eh? Hay un espacio así desde el guarnecido, el comienzo del guarnecido, hasta el fondo, hasta el cristal, con lo cual tengo sensación de espacio, no estoy nada agobiado. La banqueta larga, me llega prácticamente hasta la corva, y un respaldo que, fijaos, está, bueno, con una inclinación bastante buena, ¿eh? El reposacabezas queda en una buena altura. Lo que pasa es que aquí sí que estoy un poquito más reclinado y me obliga a estar un poquito más así, un poco más forzado, pero bueno, en una posición normal estoy ahí. Luego también tenemos este reposabrazos que tiene dos posavasos y que tiene una altura que está bien, no es ni muy buena ni muy mala, pero está bien, yo me siento cómodo. Más elementos de confort: las salidas de aire debajo de los asientos. Tenemos también un cargador para un enchufe normal, de 115 voltios, que se activa desde la consola y que tiene en este caso un enchufe de tipo americano. Tenemos bolsas en las puertas, unas bolsas que están bastante tensas y que nos permite, bueno, pues cargar algún objeto, alguna revista, etcétera, etcétera. Protectores, buen coche familiar, protectores de plástico para que los asientos no sufran con las patadas de los más pequeños. Y luego tenemos, lógicamente, anclajes ISOFIX que no tienen guías, son de estos anclajes que están entre los dos asientos, entre el asiento y el respaldo, perdón. Y aquí, bueno, pues tendremos que meter una guía para poder introducir las guías de los asientos ISOFIX, ¿eh? No es lo que más me gusta, pero bueno, están bastante accesibles, ¿eh? Pero bueno, de alguna manera tenemos que meter las guías que vienen con la silla y poderlo poner. Otros fabricantes lo tienen solucionado de otra manera. Vamos a ir al maletero, os voy a contar cosas y bueno, os voy a explicar también cómo se abaten los asientos y el espacio que nos queda. Hasta ahora. Bueno, pues aquí podéis ver cómo se abaten los asientos en proporción 60-40, así podemos conseguir un piso totalmente plano y podemos cargar objetos más pesados y más largos. Habéis visto el interior. Ahora vamos al maletero y después vamos a conducirlo. Tenemos un motor de gasolina turbo que tiene bastante buena pinta, con una caja automática que vamos a ver qué tal rendimiento da. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos, maletero, apertura eléctrica. Ahí está. 551 litros de maletero. Como veis, muchísima capacidad. Podemos ampliar, tumbando los asientos, ampliarlo hasta los 1248 litros. Y tenemos un maletero bastante bien equipado, fijaos. Podemos mover la cortinilla, se puede quitar y ponerla en dos posiciones para dejar los asientos, que además, como os he enseñado antes, son abatibles. Fijaos que se puede poner en una posición más abatida o se puede poner en una posición menos abatida, ¿eh? Y con esto ganamos, bueno, pues un poquito más. Además, la cortinilla retráctil que queda bastante bien, es fácil de poner. Y tenemos, bueno, pues perchas en los laterales, tenemos unos anclajes para poner una red y tenemos dos huecos, quitar los triángulos y esto para poderlo poner, acceso a la rueda de repuesto, que es de tamaño normal. Y aquí tenemos, por ejemplo, el resto. Tenemos dos tapas y acceso a todo lo que tenemos aquí. Además podemos levantar esto con unas presillas y tenemos un hueco para poder poner la cortina, en caso de que queramos llevar la cortina ahí dentro. Como veis, muy buena capacidad, muy buen tamaño de maletero para un vehículo que,
bueno, que tiene un uso familiar claro. Bueno, pues aquí estamos probando el nuevo Corando. Las sensaciones son básicamente mucho mejores con respecto al Corando anterior. Tanto que no parecen hechos por la misma marca. Estamos hablando de un salto cualitativo en dinamismo brutal. Y creedme cuando os lo digo, es tan sorprendente el comportamiento del nuevo Corando que no sé a ciencia cierta qué decir para no parecer demasiado entusiasmado con las sensaciones que tengo. Pero bueno, vamos a ser un poquito sensatos, honestos también, y vamos a decir que el Corando va mucho mejor que la anterior versión y que además lo hace mejorando aquellos aspectos en los que el anterior Corando fallaba estrepitosamente, como son la suspensión y la dirección. Estamos hablando de una dirección mucho más comunicativa, también más directa, en la que, bueno, pues el feedback que tenemos es bastante bueno. Es cierto que al ser una dirección eléctrica, bueno, pues no tenemos la información que podríamos tener en un coche más deportivo, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un coche familiar, un crossover familiar que tiene versiones de tracción delantera y tracción 4x4, tampoco podemos pedir que sea un Porsche 911, pero sí que por lo menos transmita un poquito más de sensaciones al volante. Y este Corando por lo menos nos transmite ese poquito más que necesitamos, por lo menos para tener mayor satisfacción al volante. Aparte de haber parametrizado la dirección y la suspensión en el centro de desarrollo que tiene IDIADA en Igualada, tengo que decir que además se ha favorecido eso, el que el coche sea también confortable, pero con una dinámica mucho mejor. Y para ello han tenido que configurar la suspensión de tal manera que absorba, que lo hace, todos los baches que hay en la carretera sin transmitir los ruidos al interior, y además conferirle cierta agilidad. Tiene ambos mundos. Es un coche mucho más ágil que la versión anterior y encima pasamos los baches sin ruidos. Y eso, oye, te da un confort de marcha insospechado en este tipo de vehículos fabricados con anterioridad por la marca, con lo cual el salto cualitativo es impresionante. Otra de las cosas que también merece nuestra atención es los dos motores. Hemos probado el de gasolina porque nos parece que va a ser el gasolina el centro de las ventas. Va a tener dos opciones mecánicas: un motor de gasolina, un 1500 de 4 cilindros, 163 caballos, que va a poder tener versiones de automáticas y manual, ambos con la posibilidad de tener tracción delantera o tracción total. Y es un motor que ya he dicho, 163 caballos, que además tiene 280 Nm de par y que la verdad tiene un desempeño bastante bueno, muy lejos de los motores atmosféricos que tiene SsangYong, del 1600 atmosférico, y con un rendimiento más que destacado en un coche que, dependiendo de la tracción que llevemos o la caja de cambios que llevemos, está entre los 1400 y poco y los 1500 y pico. O sea que tenemos ahí una horquilla de pesos que es bastante aceptable. El diésel va a tener es un motor de 136 caballos con 300 o 324 Nm de par, dependiendo del tipo de caja de cambios que lleve y del tipo de tracción que lleve, que puede tener también tracción delantera, tracción total, y bueno, pues va a ofrecer un buen rendimiento, sobre todo mayor ahorro de combustible. Y hablando del ahorro de combustible, tenemos que deciros que en el trayecto en el que hemos hecho nosotros hoy en la presentación, hemos tenido con el gasolina, con el de 163 caballos, un consumo medio en torno a los 8,4, 8,5 litros, menos que el consumo medio más alto que marca el ciclo de homologación WLTP en las cifras que nos ha dado SsangYong. Buen consumo, a otros compañeros les ha dado más, a otros compañeros les ha dado menos, pero nosotros, adelantando, teniendo
una circulación normal, tirando animosa, hemos tenido un consumo bastante razonable. Lo digo, en un vehículo que tiene un peso de unos 1500 kilos. La verdad es que, teniendo en cuenta que incluye de serie un equipamiento de seguridad bastante amplio, desde el primer nivel de acabado, tiene 4 niveles de acabado, tenemos unos elementos de seguridad que otras marcas no ofrecen ni siquiera en opción. Tenemos pues una serie de funciones interesantes de equipamiento. Hay alguna laguna, como por ejemplo algún compañero ha echado de menos un sistema de carga inalámbrica. La verdad es que yo, teniendo USB, hubiera puesto 2 USB, pero bueno, teniendo un USB no necesito la carga inalámbrica, porque voy a estar con Apple CarPlay o con Android Auto, y teniendo el espacio que tiene interior, las novedades de las pantallas en el salpicadero y en el cuadro de mandos. Definitiva, otra hechura de coche más interesante. La verdad es que me parece un coche con una relación calidad-precio bastante buena. Os recuerdo que SsangYong ofrece 5 años de garantía en sus vehículos, que además en este Corando también lo ofrecen, y que además hay un precio de salida, promociones incluidas, de 17.550 euros, que está muy bien para un vehículo de este tamaño, familiar, crossover, moderno, etcétera, etcétera. Así que espero que os haya gustado esta toma de contacto del nuevo SsangYong Corando. Le hemos intentado hacer lo más amplia posible para que tengáis una referencia de cómo es este coche. Próximamente lo probaremos más a fondo, tardaremos un par de meses en probarlo, las unidades están llegando de prensa y el coche ya está en los concesionarios, así que ya el que esté más interesado puede ir a probarlo, y creo que de verdad este es un coche que tenéis que probar para que veáis el salto tan bestial que ha dado la marca en cuanto a la creación de producto y sobre todo a la dinámica. La dinámica de este coche es bastante destacable, teniendo en cuenta, bueno, dónde estaban. Así que sin más, me despido, os deseo que paséis una buena semana y que nos veamos próximamente por aquí cerca, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.